¿Me veo bien o me cambio de lugar? Que estoy ¿sabes qué? Que estoy en un cuarto de hotel, entonces no sé, sí. Sí, yo sé. No, sin duda. Ándale. Claro. Ujú. Alejandro se llama el señor. Es correcto.
Quizás las caras. Claro que sí. Bueno, no, estoy en Nueva York, tengo Manhattan enfrente de mí, de hecho, una vista muy linda. Estoy en un hotel en Brooklyn. Llegué ayer por unos temas de trabajo y ahorita estaba pasando y estaba viendo un helicóptero rojo enfrente de todos estos edificios y pensé de verdad que sí soy privilegiada. Obviamente vengo por un tema de trabajo, pero la verdad es que también tienes estas lindas oportunidades. De hecho, mi hija Ceci, la grande, está junto a mí, vino a acompañarme. Acabo de subir con mi café que me estoy tomando y le digo a Ceci que se sube, bueno, que me subo yo al elevador y Matt Damon está en el elevador. Por supuesto, mi hija de casi 17 años no sabe quién es Matt Damon, pero vayan, entré y estoy ahora platicando con ustedes. Les digo que en un día muy bonito en Nueva York y pues muy contenta de tener la posibilidad de platicar con ustedes. Es una manera muy linda también para mí de empezar mi día y es muy linda porque sin duda, independientemente de todas las cosas que me toca hacer, entre ellas la responsabilidad del trabajo, que es la que me tiene hoy aquí, por lo menos en esta ciudad, pues la parte de mamá, que vengo aquí también con mi chamaca, que vamos a pasar a ver universidades de una vez y simplemente poder compartir con ustedes mi historia. Entonces, muchas gracias otra vez, gracias por tener el interés en mi persona y platicamos así un poco como lo verías contando, Antonio, cómo es que estoy aquí o cómo es que he llegado y qué a lo mejor enseñanzas puedo compartir, que la verdad es que a veces piensas que tanta autoridad moral tienes para enseñar. La realidad es que ha sido, yo creo que una combinación de muchas decisiones en muchos años, con grandes retos que me han llegado, me han traído a un lugar en donde estoy contenta. Pero bueno, les cuento desde el principio. Efectivamente, nací en México hace ya muchos años, 49 para ser exactos, en la Ciudad de México, en una familia de papás muy lindos, de un nivel socioeconómico medio. Mi mamá, efectivamente, maestra del colegio alemán. Esto se debe a que por su circunstancia de vida en algún punto vivió en algunos internados en Alemania. Y esto hizo, pues, mucho de, yo creo que de lo que me pasa hoy, porque a la hora que viene a México y conoce a mi papá y se casan y tienen 3 hijos, y yo soy la del medio, pues decide mi mamá que no nada más le gustaría que habláramos alemán, pero además fuimos yo creo que muy educados con una educación bicultural, con muchas tradiciones alemanes también, así como mexicanas. Y bueno, pues eso me llevó al colegio alemán toda mi vida, por lo cual todo lo que estudié lo estudié en alemán y eso incluyó una carrera técnica que hice en el colegio alemán que ya no existe en aquel entonces, que es una carrera de administración entre México y Alemania, en donde solías hacer tus prácticas en alguna empresa alemana, que es una forma de educación muy común en Alemania, en donde vas, tomas algunas materias y luego entras a alguna empresa a hacer prácticas sobre lo que estás aprendiendo y vas y vienes, lo cual yo creo que es una manera magnífica de aprender porque te da, obviamente, no nada más la parte teórica, sino que luego que lo tienes muy fresco en la cabeza, entras a temas prácticos para más o menos digerir lo que estás viendo en la escuela. Y bueno, pues termino muy joven de hacer esa carrera técnica y, y, la verdad es que también viniendo de una familia bastante conservadora, en donde pues efectivamente mamá era educadora, pero tampoco había grandes expectativas de que mi hermana mayor y yo, el chico es hombre, tuviéramos grandes carreras. Pues yo nunca pensé que iba a trabajar, ¿no? A lo mejor pensé que iba a trabajar un ratito en lo que encontraba algún esposo por ahí que óptimamente fuera bueno y y no nada más eso, ¿no? A lo mejor tuviera un futuro suficientemente fuerte en tiempo para que a lo mejor no necesariamente la mamá que iba a ser yo algún día tuviera que trabajar. Y la verdad es que así crecí, así lo pensé, así lo medí y además estaba bien con ello, porque pues es lo que ves y además yo tuve una niñez muy feliz, entonces no me estorbaba de ninguna manera repetir en mi futuro lo que había visto en casa en algún momento como niña. Y bueno,
Pues mira, tenía 20, 21 años cuando termino y ya no tengo nada que hacer, ¿no? Porque termino de estudiar esta carrera y bueno, nunca pensé en estudiar una maestría, ni tampoco había probablemente posibilidad económica en casa. Y otra vez, como no necesariamente iba a ser una carrera, tampoco era que fuera tan importante. Pero lo que siempre sí he sido es inquieta. Y entonces, pues me aburrí. Y al aburrirme, me acuerdo que le digo a mi papá que quiero trabajar porque de repente tengo este tiempo libre y no me gusta tener tiempo libre. Soy bastante activa y siempre fui. Entonces mi papá me dice que para qué voy a trabajar también con esta idea de en esa generación, ¿no? Las mujeres están en casa, ¿no? ¿Para qué trabajas? Y entonces digo que, pues, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no me guste y que me aburra. Y de verdad que recuerdo, por supuesto, que empezar a trabajar en una empresa alemana. Tenía todo el sentido, otra vez, por un lado el idioma, pero además conocía la cultura y eso es muy importante y ahora, después de muchos años, todavía agrego más valor a la capacidad que te da entender a gente con otra vista, con otra posición, con otra idea, con otro mundo, ¿no? Y yo sabía que eso me iba a ayudar de una u otra forma a ser un poco de traductor cultural entre la comunidad alemana, en una empresa alemana, y obviamente nosotros mexicanos que estábamos, o potencialmente yo iba a trabajar en una de ellas. Así que en una de la empresa que hice les contaba de mis prácticas profesionales, fue efectivamente la química alemana BASF, que pues es obviamente una empresa muy grande, muy importante. Mi papá decía que seguramente iba a acabar siendo asistente de alguien y por alguna razón creía que era una mala cosa. Probablemente no quería que su princesa estuviera, como bien me dijo, en algún momento sirviendo cafés, entre otras cosas, pero la verdad es que, vaya, efectivamente empecé como asistente de un director de ventas del área comercial de polímeros alemán, Ray Marian, un hombre con el que trabajé 3 años y aprendí muchísimo de él, sumamente estricto, sumamente duro, muy disciplinado y verdaderamente en una búsqueda de excelencia continua y me formó. Pero más allá de formarme en una expectativa futuro, porque yo por entonces todavía no sabía que tenía un gran futuro adelante en términos laborales, recuerdo lo que sentí yo al estar en una oficina por primera vez. eh, el, el, lo rico que sentí llegar y tener un escritorio y tener un teléfono y sentirme de una u otra forma importante. En ese entonces, aunque mi fusión pues fuera una posición de entrada, me sentí fuerte, me gustó, sentí adrenalina y además me encantó ganar dinero en términos de independencia. Yo nunca he sido una persona que gaste mucho, pero sí en términos de libertad, ¿no? De lo que implica tú tener y empezar a tener el control de tu vida en pues, mi muy corta edad. Y trabajé 3 años para BASF. En esos 3 años conocí a Alex, efectivamente mi esposo, con el cual voy a cumplir en octubre 28 años de casada. Me casé muy joven, tenía 22 años cuando me casé. Y dentro de estos años, de este tiempo de BASF, le platico a Alex que estoy aburrida, que ya tengo ganas de una cosa diferente, porque los plásticos no son tan atractivos, si les he de ser sincera. Terrible, terriblemente duro.
cercanía. Ujú. Pues mira, dos preguntas distintas. Bueno, yo siempre, de niña siempre hice ejercicio, siempre fui buena para los deportes, siempre me gustó atletismo, siempre corrí, antes velocidad, ahora me gusta simplemente correr. Probablemente en aquel entonces, en esta época de 20, 21 años, no hacía tanto ejercicio, se me había acabado un poco la cabeza de la importancia de los deportes en términos de también disciplina y estrés y digo, hoy les puedo decir que ese es el tiempo en el que me ayuda además a mí a pensar. Pero en este término que sí es importante, porque yo creo que fue una de las grandes decisiones que no tenía ni idea que estaba haciendo en ese momento. Y es que este caballero, gran amigo mío todavía hoy, era el demonio de Tasmania, ciertamente, y todo el mundo le tenía mucho miedo. Y yo me acuerdo que el director de recursos humanos, que también era Gerhard Löcken, un alemán, me decía que no me preocupara, que en 2 meses seguramente iba a querer renunciar, porque cada 2 meses cambiaba a Aymar de asistente, y que me iban a buscar otra posición porque querían que trabajara en la empresa, ¿no? Me habían conocido a través de las prácticas profesionales y tenían también un poco intención de desarrollar a este talento que creían joven de una u otra forma. Yo creo que la primera que tuve fuerte fue resiliencia, y en aquel entonces ni la palabra resiliencia estaba en la mesa, pero decidí que no me iba a ganar. No, o sea, decidí que si era grosero, pues en algún momento le iba a decir que no tenía por qué ser grosero, pero que si se trataba de ser duro, pues yo iba a aguantar los golpes. Pues si es duro, pues me aguanto, no puedo permitir que me afecte. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí fue fuerte. Yo me acuerdo el primer día que llegué, primero el lunes de trabajo, 8:15 de la mañana, este era el horario de entrada. Y yo llegué a las 7:30, pues porque es mi primer día de trabajo. Siempre he sido puntual, pero iba a ser más puntual. Y verdaderamente me acuerdo que estoy sentada en el escritorio que nunca he estado y de repente entra Raimar, el señor Jan en aquel entonces, porque nos hablamos de usted con mucho respeto, como es con los alemanes. Y, y su primer comentario fue, yo no sé qué hace usted aquí a esta hora, ¿no? Si cree que estando temprano va a ganar algún respeto por mi parte, está equivocado. Ese fue sus primeras líneas hacia mí, el primer día de trabajo. Yo lo que contesté, nada, en realidad, yo dije, bueno, de verdad, qué ganas tengo de sufrir, ¿no? Yo no sé para qué carambas estoy aquí, ¿no? Pero al oír a mis compañeros todo el tiempo con esta idea de Raimar es buenísimo en el trabajo, pero es terriblemente duro, dije, bueno, aguanta y aguanta y aguanta y pues aguanté y seguramente en algún momento me anticipé, traté de no mostrar nerviosismo y miedo, aunque lo tenía todos los días. Y en algún momento también me di el derecho y la oportunidad de contestarle, ¿no? Contestarle fuerte. Algún día me habló mal y le dije, no entiendo cuál sea la necesidad de que me hable mal. O sea, si podemos hablarnos de buena manera y estoy haciendo mi mejor esfuerzo, tiene un problema, por favor, dígame cuál es, pero si no, trate de hablarme de todo tono, porque yo no le hablo así. Me acuerdo que se rió y me dijo que a partir de ese momento nos íbamos a llevar mejor, pero que él y yo nunca nos íbamos a hablar de usted. Le digo que los alemanes son muy marcados en este tema. Le dije que no necesitaba hablarme de usted con él. Bueno, pues de una u otra forma trabajamos juntos. En algún momento se rompió este tema, en algún momento tuvo confianza conmigo, en algún momento eh, llegué a trabajar con gusto y aprendí muchísimo de él. Y en algún momento me dijo, Claudia, nos podemos hablar de tú. Y le dije, Raimar, your call, tú eres mi jefe, ¿no? Y de verdad, trabajé con él del 92 al 95. Todavía nos seguimos hablando 2 veces al año y durante muchos años él que se fue a otros lugares del mundo a trabajar y yo también buscábamos vernos en algún momento a tomar una buena copa de vino. Yo creo que fue una base importante y otra vez aguanté. Decidí que no iba a dejarle ganar y que si lo iba a hacer era porque algún día ya no tuviera ganas, pero por principio iba a hacer lo que mejor podía. Y me funcionó, no nada más porque lo logré y me fui, y me fui a otra chamba después, pero sobre todo porque me di cuenta que estaba en mí, ¿no? Tomar las decisiones y un poquito el camino de lo que yo estaba buscando, ¿no? Si en cada problema fuerte, sobre todo además cuando no sientes tanta necesidad, porque yo no tenía necesidad de trabajar, esa es la realidad en ese momento, vas a dejar de hacer las cosas en tu mayor esfuerzo,
pues vas a tener menos cosas, sí. Y digo, ahora lo platico obviamente con mensaje atrás. En su momento, si no lo analicé en esa forma, sí lo analicé con, no me vas a ganar. A mí me está gustando lo que hago y si eres grosero, pues voy a ver de qué forma te quito lo grosero, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que no tengas alguna crítica hacia mí y para que algún día tengas algo positivo que decirme. Y pues así fue. Y déjenme les cuento que tan así fue que en mi camino a este tema algún día me aburro, ya me caso en el medio y le digo a Alex que estoy aburrida de los plásticos un día y él trabajaba en aquel entonces en bancos. Y me acuerdo que me dijo que acababa de leer en el Financiero que BMW venía a México y que estaba buscando a gente con diferentes perfiles, pero óptimamente en su mayoría querían buscar a gente trilingüe. O sea, mi inglés era obvio, pero el alemán era no indispensable, pero altamente requerido. Por el mismo tema, un tema de cultura más que hablaras alemán todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues mandé mi currículum y me dieron una entrevista y pues me aceptaron. Y empecé a trabajar. Bueno, antes de empezar a trabajar, yo me acuerdo del día que tuve que renunciar. Yo sabía que renunciar iba a ser un problema, porque este que no me quería al principio acabó queriéndome mucho y además era una persona sumamente complicada como para encontrar a otro asistente que tuviera la capacidad de entenderse y él era yo y después yo otra vez. Entonces él se agobiaba por él y él sabía que estaba circunstancialmente en México en este contexto de expatriados y pues él se veía, Claudia se queda conmigo hasta que yo me vaya, ya después queda Claudia lo que sea y de repente pues Claudia le dice un día, necesito hablar contigo y me contesta, no se te ocurra renunciar. Y le dije, voy a renunciar. Y me dijo, está bien, gracias. Yo me acuerdo que esperaba que me diera de gritos, que me dijera algo, que me regañara, alguna cosa, ¿no? Y me llamó mucho la atención que me dijo, nada más una pregunta, ¿dónde? Le dije, BMW. Y me dijo, ¿te pagan más? Y le dije, sí, el doble, pero no se trata de eso. Quiero hacer otra cosa. Y me dijo, está bien, ¿cuándo te vas? Y le dije, me has pedido que cuando me vaya a ir te avise con tiempo. Le dije, tengo un margen de 2 meses. Y era su asistente, ¿no? Y me dijo, está bien, gracias. Pues mira, me salí, me senté en mi escritorio, le marqué a Alex y le dije, ¿no me mató o no? Cosa rara. Bueno, pues, ¿qué creen que hizo la monada? Como a la hora y media me habla a su oficina, me cierra la puerta, me siento y le digo, dime. Y me dice, acabo de hablar con el director general de BMW de México y ya acordamos que no vas a trabajar para ellos. BASF era proveedor a través de pinturas más tintas, que es de todas las pinturas que utiliza BMW para sus coches, y obviamente pues a esos niveles, pues el director A le habla al director B y le dicen, no contrates a Clave. Bueno, hagan de cuenta que me dio así el vértigo, como que nunca crees que una cosa así va a pasar, y además, otra vez en mi muy juventud, la verdad es que no tenía mucha experiencia en estos temas, no sé, habré tenido 23 años. Y me acuerdo que le dije, Raimar, no decides mi futuro, entonces hay dos opciones, o me voy en 2 meses a BMW o me voy a mi casa, pero una cosa sí te queda clara, no voy a trabajar contigo más. Una persona que hace lo que acaba de hacer no merece que esté aquí enfrente. Y me dijo, claro, es que yo te necesito. Le dije, ese es tu problema, no es el mío. Le dije, y esto no es la forma. Entonces, tengo ganas de empezar algo nuevo. Entré en un proceso que me costó trabajo, me llama mucho la atención y me voy a ir. Entonces, tú nada más dime cuándo. Tenemos margen de buscar a alguien, tenemos margen de que yo entrene a ese alguien para ti, o me voy hoy, ¿no? Y me dijo que se disculpaba y que entendía y que por favor nos tomáramos el tiempo para encontrar a alguien. Y bueno, pues esa fue una de las primeras fuertes que tuve. De bote pronto ni siquiera lo medí, pero bueno, me enojé tanto que dije, bueno, no puedo creer que alguien tenga la capacidad de mover y cambiar tanta cosa, ¿no? Pero bueno, trabajé para BMW, empecé a trabajar también de asistente. En octubre del 95 era el asistente también de un alemán, Johannes, que era área manager para Centroamérica en marketing y ventas. Johannes pues me enseñó por primera vez a algo de la industria automotriz, yo no tenía ni idea, llegué circunstancialmente, obviamente por el idioma, no por los coches. Y antes de que se acabe la hora, porque ya pasaron 25 minutos, ahí empezó mi vida en la industria automotriz. Trabajé 3 años
para BMW Latinoamérica. De ahí tuve la oportunidad de ir a trabajar en Inglaterra. En Inglaterra era cuando Land Rover, Rover MG Mini eran de BMW. Tuve oportunidad de trabajar en una posición que requería inglés, alemán y español. Español porque tratábamos con los importadores de Latinoamérica y ellos no todos dominaban el inglés y pues era una barrera fuerte a veces en términos de, obviamente, de apoyo a la hora de importar y comercializar estas marcas inglesas en los países de Latinoamérica. Por el otro lado, estaban cambiando todos los sistemas a los sistemas de BMW, porque BMW era el que era el dueño de estas marcas y esos sistemas yo los sabía, así como el idioma. Y pues por otro lado, pues tenía que hablar inglés porque estaba en Inglaterra. Y mi esposo estudiaba una maestría y yo trabajé en Inglaterra. Que yo creo que también fue un paso importante porque pues porque te intimidas, llegas a un país diferente, otra vez pues habré tenido 26 años y 27 años, te asusta, no entiendes nada, yo no entendía el inglés de los ingleses, no entendía nada, entonces me costó un poco de trabajo entender su acento y poder comunicarme. Entonces yo me acuerdo que me entraba un nervio horrible pensando, no puede ser que me paguen para no saber ni qué hago, porque no entendía, ¿no? Pero lo hice bien, lo hice suficientemente bien para que me promovieran y yo creo que eso tuvo mucho que ver con, siempre creí que la posición en la que estaba era probablemente la última que iba a estar, porque para ese entonces yo seguía pensando que iba a tener hijos y iba a dejar de trabajar. Y, y si de por sí mi forma un poco es siempre entrona y fuerte, nunca creí que tenía que comprometer ninguna decisión a lo que se esperaba que escucharan pues mis pares o mis jefes, sino que buscaba aquella decisión que fuera desde mi punto de vista y mi experiencia la correcta, independientemente de que no fuera ni la más fácil y a lo mejor ni siquiera la más aceptada o la más esperada. Y me fue muy bien en Inglaterra. La verdad es que me fue muy bien, me apoyaron mucho, mis jefes estaban muy contentos y eso hizo que cuando tuve que regresar a México, porque tenía que regresar a México, Ale empezó a trabajar también en un banco, eh, empecé a trabajar para Land Rover y ahí me promovieron una vez más y era jefe de Land Rover, nada más Land Rover en ese momento la marca, producto, precio, pues Inglaterra, fue Inglaterra. Yo dejé de ser asistente cuando fui a Inglaterra a tomar esta posición de coordinador entre los importadores de Latinoamérica y los sistemas de producción y controles de Alemania para la planta de producción y comercialización en Inglaterra. Y entonces lo que hacía es que yo tomaba todas las solicitudes de producción, que lo veía con un equipo en Inglaterra para ver cuántas unidades, de qué modelos, con qué equipamientos, en qué países había que producir y luego daba seguimiento, por ejemplo, con el departamento de logística para todo el tema de navieras, una vez que los coches están producidos para ser embarcados. Ahí, pues trabajando, no, 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 a ver, tuve una idea de lo que era control de presupuestos, órdenes y leer algunos números, pero siendo asistente en BMW sí entendí un parte de todo este stock and flow, que todo es la planeación de producción, embarques, ventas mayoreo, ventas menudeo, inventario en red, inventario en planta, inventario en tránsito, toda la parte de cash flow que tenga que ver con el sistema de comercialización en términos de planeación de producción de coches, que es bastante complicado. Y eso pues me ayudó que cuando llegué a Inglaterra yo eso un poco ya lo sé y lo demás pues lo fui aprendiendo como vas aprendiendo cualquier trabajo hasta que un día te vuelves experto en lo que haces, porque es la única forma, aprendiendo, no hay más. Y preguntando y no teniendo susto de decir no entiendo nada, ¿me explicas esto o por qué lo ves así? Si yo no lo entiendo así. Y la verdad es que ese no tengo nada que perder, no sé, y quiero saber y quiero tomar la mejor decisión y no me importa si alguien cuestiona o piensa que soy medio mensa, prefiero preguntar, prefiero ser fuerte en este tema, pues me ayudó a aprender, me ayudó a conectar puntos de temas que a veces no sabes, porque cuando estás pues, muy metido a lo mejor en un solo tema, te es complicado entender el impacto de tu tema a otras áreas, digo, sobre todo en una corta edad, cuando estás empezando tu carrera, eventualmente aprendes todas, pero pues eso, otra vez, es tiempo, es experiencia, son años.
Pero bueno, toda esta conjunción lo pude lograr, lo pude aprender, lo pude capitalizar y lo pude vender. Y cuando digo lo pude vender, nunca he sido una persona que me gusta estar diciendo lo que hago en palabras, me gusta estar haciendo lo que hago en hechos. Y cuando haces las cosas y salen bien, a veces piensas que nadie se da cuenta, pero generalmente todos se dan cuenta. Tus pares, recursos humanos, tus jefes, están viendo todo el tiempo de qué manera te estás desarrollando en algo, de qué manera estás poniendo una postura en la mesa. Y eso te ayuda porque eventualmente va a haber una oportunidad de un trabajo, ya sea lateral o hacia arriba, en donde van a pensar en ti. Pero muchas veces traicionamos ese tema de decisiones, de qué es lo mejor, porque crees que no es lo que se está esperando. Y eso compromete tu decisión y te compromete a ti y también compromete tu avance. Lo que pasa es que no te das cuenta. Muchas veces creemos que si llevo la contraria en el buen sentido de la palabra, porque tengo una postura distinta hacia mi jefe, por ejemplo, que mi jefe me va a frenar mi futuro, me va a frenar mi carrera. Y no es así. Y no es así. Te digo, lo peor que te puede pasar en general es que si tú explicas lo que quieres hacer y por qué, y a lo mejor tu jefe te dice que tiene una postura diferente y te explica algo que tú no viste, tienes dos opciones. Una, aprender lo que no viste y decir, sí, sí, tenía razón. O a lo mejor aprender su punto de vista, aún creyendo que tú quieres hacer las cosas diferentes, pero vas a tener que hacerlo al final del día, como se decía arriba, porque por eso tienes jefes. Pero no pasa nada. El punto es que tienes que aventarte y eso es algo que no hacemos muy seguido. Y yo creo que lo hice en su momento. Y eso me llevó a venir a México, me llevó a que me hayan promovido a un Land Rover. Trabajé para Land Rover 3 años, y en el año 2000 yo creo que fue el primer parto aguas, que fue la primera vez que me dan una posición de una gerencia senior. Y es la primera vez que dan esa posición en particular a un no alemán. Olvidemos si eres mujer o no, pero a un no alemán, esto tenía que ver con alemanes y mexicanos en ese momento. Soy gerente de operaciones de BMW de México. Esa posición la hago del 2000 al 2003. Y me acuerdo que le hablé a mi papá y le conté que era el nuevo gerente de operaciones de BMW de México, que era para mí, bueno, es la posición del mundo mundial y seguramente la más alta a la que llegaré. Y por cierto, también estaba bien. Estaba encargada de distribución, planeación, producción, producto, precio, incentivos, ventas, desarrollo de red, toda esa parte en México en ese momento. Esa posición la hice del 2000 al 2003 y en el 2003 me promovieron a director de la marca Mini. Mini se había lanzado en México en el 2002, así que la tomé al año de haberse lanzado en México, una etapa muy padre de posicionamiento de marca y ya empezó a ver, más allá de lo que veía, entra ahora marketing en términos de publicidad, CRM, digital, comunicación y producto precio ya sabía. Es la primera vez que entro en estos términos de marketing communications que no sabía que estaba aprendiendo. Aprendí. En el 2006 me promueven a director de ventas de BMW de México. Al año me ofrecen desarrollo de red de marketing. Y, y en el 2012, después de 6 años de estar en esta posición que no me iba tomando más pedacitos, eh, dejo BMW después de casi 17 años, 16 años y medio.
Pues mira, primero hay que entender que en el transcurso de la carrera de quien sea, vas a tener buenos jefes, malos jefes, buenos jefes en términos técnicos, terriblemente malos en términos de liderazgo. Vas a tener muy buenos en liderazgo, pero no muy buenos en la parte técnica. La realidad es que vas a tener cualquier cantidad de opciones. Y siempre le he dicho a mi equipo que la responsabilidad de manejar a un jefe es tuya, nos guste o no nos guste. O sea, al final del día te toca y lo importante es cómo manejar a una personalidad. A mí lo que me funciona por principio es, me gusta rápidamente evaluar y medir a quien quiera que tengo enfrente, tanto a un jefe como a un equipo, o como a mi nuevo equipo, por ejemplo, o como a mis nuevos pares. Porque sabiendo que la persona que tiene la obligación de lograr empatía, respeto, soy yo, porque yo puedo controlar a mí, yo no puedo ello, cambiarlos, yo puedo cambiarme yo. No, lo que busco es de qué forma tengo que tratar a tal persona para yo lograr lo que yo quiero lograr. Y tal persona otra vez puede ser mi equipo, puede ser mis pares y puede ser mis jefes. Y cada uno tiene una condición distinta. Porque, por ejemplo, cuando hablas del equipo podrías pensar, ah, pues voy a ser igual de terrible que mi jefe de arriba, ¿no? Porque yo lo digo. Pues no, porque yo lo digo no funciona. O sea, lo que necesitas obviamente crear es un respeto y una admiración hacia tu forma de liderazgo y hacia tu forma de manejar las cosas. Entonces, lo que busco con el equipo generalmente es, una, poder hablarles en el tono y manera que sé que me están escuchando, todos somos diferentes, y obviamente con resultados rápidos, ¿no? Con lo que decimos quick wins. Cuando acabo de llegar a una empresa, por ejemplo, Hyundai, ya sé, ¿no? Que llegué el 1 de noviembre. A ver, necesitamos ganar una rápida, una o dos rápidas, en donde rápidamente ven, bueno, todavía no conozco a Claudia, pero sabe lo que hace, pero es buena en lo que hace, porque es el primer respeto que vas a tener en términos técnicos cuando estás en una oficina. La parte del liderazgo viene en automático porque también es muy importante que te vean como un líder y no como alguien que simplemente ordena y no necesariamente es con quien quieres trabajar. Con los pares, la mejor parte es la inclusión. A ver, si yo soy la de marketing, pues me tengo que poner de acuerdo bien con ventas y tengo que considerar logística y tengo que considerar finanzas. Y los tengo que considerar porque somos un equipo y tenemos un objetivo. Y el objetivo tiene que ser el mismo. Y la manera en la que yo logre lo que yo necesito de ellos es en la manera en que los incluya en mi estrategia, en que los incluya en por qué quiero hacer algo, cómo lo quiero hacer, en que pueda hacerles un pitch de ventas de lo que yo quiero y tomar en cuenta su punto de vista para en conjunto lograr una estrategia. En ese momento lo que sucede es que en lugar de ser una iniciativa que viene de la de marketing, por ejemplo, es una iniciativa que se consensuó, se pensó, se hizo una estrategia y se va a ejecutar a través de quien se tenga que ejecutar, pero nosotros, equipo, lo hicimos juntos. Entonces todos están atrás de ello. Y con el jefe, bueno, pues obviamente depende cómo sea el jefe, ¿no? A mí me gusta, soy muy directa, me están oyendo así como hablo siempre. Me gusta las cosas como son. Si tienes algún tema, mejor dímelo de una vez. Y realmente, bueno, pues simplemente ver cuáles son las fortalezas de mi jefe, cuáles son las debilidades de mi jefe. Y en las debilidades lo que hago es apoyar lo mejor posible que yo vea y entienda y pueda para que mi jefe sea mejor en lo que está haciendo. O sea, sus fortalezas son sus fortalezas, pero lo que necesita es debilidades, ¿no? Y si yo soy fuerte en lo que esta persona a lo mejor es débil, en lugar de decir, voy para atrás, hazle como quieras, como sucede, es al contrario, te voy a ayudar en lo que esté en mis manos para que tú brilles, porque mi posición, y siempre lo he visto así, mi chamba es que mi jefe sea feliz, punto. Y cuando digo sea feliz obviamente pues por resultados, porque esté tranquilo, porque sepa que puede confiar en mí, en términos técnicos, en términos de confianza, en términos de lealtad, en términos de dirección. Y una vez que tú logras eso, todo se va dando. Habrá unos con que tengas mayor empatía que con otros, porque obviamente es un tema de personalidades. Pero esto es una chamba y al final lo que intento es hacer lo mejor que esté en mis manos para que mi jefe brille lo mejor que pueda brillar. Se dice fácil, no es fácil. Las relaciones personales es lo más complicado que hay. Pero tenemos que quitarnos un poco ese tema de egoísmo. Y si yo le digo, y entonces la va a vender como mi idea, como su idea ya era mía,
Ni modo. Si pasa eso, les va a pasar alguna vez. Ni modo. No importa. No importa, todo cae y siempre cae por su propio peso. Y siempre alguien va a saber que estás ahí. Entonces, yo no comprometo ni la ética, ni mis valores, ni mis principios, ni poner a la mesa la mejor opción que creo que tengo que poner en la mesa, sea para mi beneficio o no lo sea. Y es algo que me ha ayudado porque al final otra vez se va viendo y entonces pues cada vez alguien confía más en ti y más en ti y más en ti y vas haciendo relaciones con ejecutivos en muchos años, yo pues ya con tantos años que llevo en esto, que están en todas las marcas, en todos los lugares del mundo ya, ¿no? Y entonces cada vez que hay una posición o alguna posibilidad, tanto en la empresa en la que estás o en otra, o simplemente que digamos, bueno, quiero que Claudia sea CEO de México, ¿qué opinas, Juanito, que ahora trabaja para otra automotriz en Finlandia? Ah, pues yo conozco a Claudia. Y hablan bien de ti. Y estos son estos sponsors que son todavía más importantes que mentores. Porque un mentor tiene la función de ser mentor y es un trabajo entre dos. Pero un sponsor es alguien que sin tú saberlo, no está abogando por ti por lo que vio en algún momento que tú hiciste sin algún interés personal, sino por hacer las cosas bien. Y en la medida en la que tengas más sponsors, en la medida que en el futuro te van a ayudar más, porque entre más alto estás, a más personas se piden por referencias que no son escritas, que no son a través de una carta, simplemente son, ya te conoces, ya eres una persona, yo soy, mi marca es Claudia Márquez en la industria automotriz, el mundo en la industria automotriz me conoce y en algún momento alguien va a decir, oye, por cierto, tú estuviste en BMW hace 15 años, sí, conociste a Claudia, sí, ¿cómo la ves? Y así va pasando. Entonces, yo de verdad les digo que algo que yo creo que me ha ayudado mucho es eso, que no he tenido gran miedo de decir lo que creo, de pelear y luchar en lo que yo creo que se tiene que hacer. En cuestionar a los jefes más fuertes que haya tenido. Mi jefe actual es uno de los más fuertes que he tenido. Es brillante, es inteligentísimo y es durísimo. Y la verdad es que, pues si no estoy de acuerdo, le digo amablemente y con puntos y contundente y con muchísimo respeto y con miedo en la panza porque luego no sé qué me va a contestar lo que opino. Creo que eso me ha hecho ganar mayor respeto. Fueron casi 17, 16 y medio. Pues mire, como un año antes de ese 16 y medio, por ahí del año 15, yo estaba ya en mi probablemente 4 años y medio en la última función que tuve en BMW de México, pues era considerada como talento en la empresa y por lo tanto siempre te están buscando una posición nueva, ¿no? Si cada 3 meses, no, 3 meses, perdón, si cada 3 años no cambias de chamba, algo no está bien. Esa es la teoría en los grandes corporativos. Y pues me ofrecían trabajo fuera de México y yo había llegado en ese momento a la posición más alta que pudiera llegar un no alemán. Ya cambió, ahora mi amiga Maru es CEO de BMW de México, lo cual me encanta, pero en mi tiempo no. Y bueno, aunque yo tenía la intención, sin duda, de seguir trabajando en algún otro lado del mundo, para entonces ya era mamá de 2 hijas y mis hijas eran muy chicas y tenía mucho apoyo con mi mamá y con mi suegra en casa y obviamente pues con muchas más personas. Y no era un momento en el que yo quisiera salir a un país que no nos diera como familia mucho más, pero que además me provocara tener menos soporte para mis hijas, que obviamente eran pues, muy importantes. Entonces me acuerdo que me ofrecieron Brasil, dije que no quería Brasil, Singapur, no quería la República Checa, vaya, cualquier cantidad de países, Alemania, entre ellos que me hubiera gustado, pero mi esposo no habla alemán y él pues, también tenía su carrera, entonces tampoco era el momento. Total es que un día les digo a BMW, con todo lo que los quería y me querían, le digo a mi jefe, a otro alemán, Gerd Dressler, en su momento, Gerd, yo creo que este va a ser mi último año en BMW en México o en BMW, ¿no? No estoy teniendo las ofertas de trabajo que quiero, y a estas alturas del partido la empresa no va a decidir mi futuro, ¿no? Yo he trabajado muchos años, he llegado a una posición importante y creo que también estoy en el punto de decidir qué es lo que quiero. Y entonces me dice, pues, ¿qué quieres? Y le digo, Estados Unidos.
Y Estados Unidos, porque para entonces mi esposo ya tenía su negocio personal, era en México y estando en Estados Unidos, pues tenía margen de ir y venir, que seguramente estando en Asia o en Europa era bastante más complicado. Me ofrecen un trabajo en Estados Unidos, pero no es el trabajo que quiero. Y un día le dije, se acabó, voy a empezar a aceptar entrevistas. No sé qué implique, no he decidido nada, pero no había, en ese momento, hasta esos 15 años, nunca había aceptado una entrevista. Y le digo a Gert, voy a empezar a aceptar entrevistas. Te lo platico porque más siempre tuve buena relación con mis jefes, este no fue la excepción. Te lo platico porque estoy pensando en mis opciones. Y al día siguiente me busca un headhunter. Me llamó la atención una que fue la primera vez que dije en alto en mi empresa, voy a empezar a aceptar otra opción. La segunda no había ni siquiera hecho mi currículum porque no lo había necesitado en todos esos miles de años, pero dije, qué chistoso, ¿no? Entonces dije, bueno, si es una marca de volumen, voy a tomar la entrevista simplemente por el tiempo, ¿no? Por esta coincidencia. Y yo quería que fuera una marca de volumen porque venía ya de una marca de lujo y tenía ganas de entender el mundo automotriz en volumen. Y era un headhunter en Nueva York, lo cual me hizo pensar que también era una posición más alta, lo cual pues sí fue. Era Nissan, era para una posición regional, en su momento era México y Latinoamérica para marketing. Y sobre todo había escuchado que el presidente de Nissan Mexicana en aquel entonces era una persona, un español muy brillante, muy fuerte, aparentemente muy duro y estaba haciendo grandes cambios. Y entonces decidí que iba a tomar la entrevista porque quería entender yo mi valor en el mercado y tenía curiosidad de conocer a José Muñoz. Tuve varias entrevistas hasta que llega el presidente y bueno, pues me siento con él y cuadramos rápido, ¿no? Así como que hubo un buen entendimiento personal. Me llamó mucho. Eventualmente me dice, bueno, Claudia, y si decidiéramos que tú eras la persona indicada, ¿cuándo podrías empezar a trabajar para Nissan? Y le dije que yo no iba a trabajar para Nissan. Entonces me dijo, no te entiendo. Entonces dije, mira, la verdad es que tenía ganas de venir a esta entrevista. Obviamente Nissan en ese momento tenía 23% del mercado. Tengo mucha curiosidad de saber cómo lo has hecho, porque en su gestión rebasaron al primero. En ese momento era GM y ya era Nissan. Tenía curiosidad de entender eso. Quería saber yo mi valor en el mercado y además quería conocerte. Y ya sé un poco más el valor del mercado, ya te conocí. Dije, pero no tengo intención de trabajar para Nissan. Y me dijo que no entendía, que por qué. Le dije que porque teníamos una reputación de un empleador sumamente agresivo. Y al ser sumamente agresivo con muchísimas horas, le dije, yo estuve en una época de mi vida que tengo hijas chicas y a pesar de que siempre he trabajado en ventas y marketing y soy una persona de objetivos, yo no puedo estar 15 horas al día a la oficina. O sea, tengo que llegar a casa, quiero llegar a casa. Entonces me dijo que estaba equivocada, que eso no sucedía y que efectivamente estaba haciendo grandes cambios y finalmente me dijo, pues vamos a ver si no trabajas conmigo. Le dije, pues vamos a ver, qué gusto, bye. Y bueno, al año lo logró, no había encontrado todavía nada en BMW que me llamara la atención y finalmente decidí 10 meses después empezar a trabajar para Nissan Mexicana y Latinoamérica. Eso fue en mayo del 2012. Un año muy duro, del 2012 al 2013, porque vienes de ese confort y esa tranquilidad y esa calma de ser yo, Claudia Márquez, la que trabajó en BMW, la que empezó desde abajo, la que subió hasta la última posición que se pudo en BMW en México, la que hizo una marca, la que conoce Alemania, la que habla alemán en todas las juntas, la que el equipo la quiere, la valora. O sea, dejas una tranquilidad por un riesgo brutal. Es cuadrar en una empresa completamente nueva a la que estás, ¿no? Con una cultura distinta, y pues no sabes, ¿no? Uno sabe lo que conoce, no en lo que estás expuesto. Pero también pensé que no tenía nada que perder, que ya no quería un año más en esa posición en México y que no estaba viendo lo que yo quería en BM y pues que el trabajo me gustaba mucho, pero las reglas del juego en ese momento las ponía yo, ¿no? Que era mi vida personal y lo que yo creía que era mejor para la familia, en la parte que a mí me tocó. Aprendí que yo creo que rápido, me fue bien, fue muy duro, pero me fue bien, fue llegar otra vez a que te quieran, te respetan, te entiendan, te conozcan, a ganar otra vez una posición, ¿no? A ganar un lugar, porque
porque los lugares no te los dan las posiciones y los niveles. Al final del día, pues puedes ser el director o el vicepresidente o el CEO o el que sea, pero, pero la gente se da cuenta si tienes sustancia para hacerlo o no la tienes, y esa es una gran diferencia. Pues me tocó esa y pues me volvió bien, me gané al equipo, me gané a los distribuidores en México de Nissan, Japón estaba de acuerdo con Claudia, mis jefes estaban muy contentos con los resultados y bueno, pues a los 3 años me promueven a Estados Unidos. Ahora soy el nuevo director senior de Sales Operations para la marca Infiniti en Estados Unidos, que también es pues distribución, operaciones, logística, ventas, producto, precio, postventa, customer experience. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ingeniero Pascual, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Sí, yo tengo 3 preguntas que le quiero hacer a nuestra conferencista. Su servidor soy el ingeniero Pascual. Como antecedente, fui el auditor general de Petróleos Mexicanos en la época de los 80s y le tengo 3 preguntas. Gracias, ingeniero. La primera es, cuando nosotros vamos a hacer una planeación de lo que es nuestros proyectos, de nuestras estrategias, se calcula lo que es la ruta crítica. Esa ruta crítica definitivamente hay que hacerla con todos los integrantes del equipo para poder determinar hacia dónde va a caminar el equipo. Y esa ruta crítica, bueno, yo la hago en lo que es en el planning, con el software de Microsoft de Projects, el Super Project, y en base a esa ruta crítica determinamos el valor real de lo que estamos caminando con un objetivo común en un equipo de trabajo multidisciplinario, y conocemos al mismo tiempo lo que es la varianza para poder hacer ajustes sobre la marcha. Y la tercera pregunta es la automatización de esa ruta crítica para poder tener una intranet en la cual esas ideas, es decir, para no entrar en conflicto con los jefes ni con los que sean demasiado opacos, sí, tomar, que no quieran en un momento dado ajustarse a esa planeación. ¿Ustedes así lo están llevando o es solamente por capricho de los directores y cada quien jala para donde quiere? No, el capricho no cabe en estas corporaciones y mucho menos en una industria tan compleja como es la automotriz. En general, las empresas lo que hacen, y lo he hecho para muchas de ellas, es haces una planeación entre 5 y 7 años, que es el ciclo de vida de un producto. A futuro, obviamente. Entonces, la expectativa es, ¿no? En los siguientes 5 años, en las tendencias que hay en el segmento, y hay gente que se dedica solamente a eso, ¿qué productos son los que quieres técnicamente comercializar o mandar producir, ¿no? Para cubrir algún nicho. Dentro de ello lo que sucede es que entiendes el concepto, qué participación de mercado puedes tener, qué contenido tiene que tener, con qué precio se tiene que posicionar y con qué marketing se va a lograr en un cierto tiempo. Y otra vez, eso es una planeación a largo plazo. Estas premisas van cambiando obviamente porque tienen que ver con una economía, tienen que ver con un tipo de cambio, tienen que ver obviamente con costos de materiales y materias primas para producción, tiene que ver con cambios de tecnología. Por ejemplo, si estás hablando ahora de autos eléctricos, ¿no? Que hoy es el pan de cada día, pero a lo mejor hace 30 años no era. Con todo esto tiene que ver. Estas premisas de este plan, en donde obviamente ves cuál es el retorno, la rentabilidad y tu expectativa, se va haciendo un forecast y se va renovando cada año con las nuevas premisas hasta que llegue el tiempo de lanzamiento. Y entonces, por ejemplo, ahorita en septiembre vamos a empezar a ver lo que es el presupuesto preliminar, que es para el 2022, y mi punto de partida es la planeación que hice a largo plazo hace 1 año, 2, 3, 4 y 5, que voy todos los años, lo voy renovando dependiendo de las condiciones del mercado. Ese es el plan de negocios. Esto es lo que quiero llegar. Al final del día, ¿qué hacemos nosotros? Pues comercializamos autos. Entonces, empieza siempre de qué tamaño es el pastel, de qué tamaño es el mercado. De esa emoción, si es así, en cuántas unidades
a venta al público se transfiere pues a X cantidad. Ok, para poder vender X cantidad de unidades al público, ¿cuántas le tengo que facturar a los distribuidores? Pues tantas. Perfecto. Ese es el plan. Ahora, ¿con qué equipos, con qué precios, con qué costos? Todo ese tema. Y ese es un plan que se cierra y se formaliza y tiene muchas vueltas de negociación con todas las áreas, logística, todas, ¿no? Porque tu objetivo es uno, ese, es llegar a una cierta comercialización de unidades que te da cierta participación del mercado con cierto plan de negocio con los distribuidores y te da tanto margen con tanta satisfacción al cliente. Ese es tu presupuesto, ese es tu objetivo y todos tenemos el mismo objetivo. Nadie cambia los objetivos. Aquí no hay caprichos, ese es el objetivo. Aquí la pregunta es cómo llegas al objetivo y ahí es donde entran muchas condiciones y obviamente muchas cabezas y a veces muchos liderazgos distintos o expectativas distintas. Pero el objetivo siempre es el mismo. Espero que haya contestado, ingeniero. Excelente pregunta y gran respuesta, Claudia. Gracias por respondernos. Y bueno, platícanos ahora la oportunidad que se da en Hyundai. Vamos al tema de Hyundai. Pues sí, bueno, les digo que trabajé 3 años para Estados Unidos, Infinity, después me promovieron a la vicepresidencia de operaciones de Nissan en Estados Unidos y después me promovieron para ir a trabajar a Japón para todo el tema de marketing estratégico a nivel mundial. Eso fue en octubre del 19 y la realidad es que en el Inter, pues José Muñoz, que les platicaba de él hace un poco, que fue quien me invitó a Nissan, con quien he trabajado muchísimos años y es de los grandes líderes y admiro plenamente, se convierte en CEO de North America, en CEO global, no global, CEO, perdón, de América y de operaciones a nivel global. Y en esta nueva forma de equipo que está buscando me invita a Hyundai y la verdad es que es una decisión fuerte porque otra vez cambié de empresa. Yo soy una persona muy leal, no creí en su momento que iba a dejar Nissan, pero me representaba una posibilidad volver a trabajar con José muy importante y apoyarlo en su nuevo proyecto, pero además algo que no pensé que ya fuera posible y la verdad que lo dejé de pensar en años, que regresar a México. Digo, estuve 5 años fuera de México y la probabilidad que regresara bastante baja. Y de repente tengo esta oportunidad que me permite llegar a mi país otra vez, en pues, la posición más alta que puedes llegar en una empresa automotriz, que es a lo que me dedico, obviamente, con la responsabilidad moral también, ética y de dar algo de vuelta a mi gente, ¿no? Porque al final sabes que no es tan fácil llegar a estas posiciones, que mucho menos como mujer, mucho menos como mexicana. Y sé que puedo dar un ejemplo y apoyar al equipo en México. Y eso me da una emoción enorme, porque créanme que de estas posiciones para mí no se trata de poder y entre más alto llegue mejor, sino que a través ya de los años y de estas posiciones que he tenido el privilegio de hacer, ahora lo que a mí personalmente más me mueve, independientemente de los resultados que tenga que dar en términos duros, es la responsabilidad y ayuda y apoyo que puedas tener al desarrollo de la gente. Y en este caso estoy hablando de mi país, de mi gente. Entonces, pues acepto. Eso fue hace 1 año, 8 meses y me he divertido mucho. Obviamente llegó la pandemia, lo tuvimos que ver diferente, pero la verdad que muy contenta. Claudia, esta etapa de la pandemia, ¿crees que fue eh, una parte de tu larga, digamos, vida profesional para crear tu marca personal? Ya no como directora de un área, sino ya como Claudia Márquez. ¿Cómo has Mira, yo creo ido que el nombre desarrollando tu Claudia, marca personal en estos años? mira, cuando dejo OVM y me voy a Nissan, hasta lo platicé con Alex, ¿no? Porque, por cierto, el Márquez es de mi esposo. Claudia Márquez, el Márquez es de mi esposo, yo no me he pedido Márquez. Pero claro, cuando empecé a trabajar hace 85,000 años en BMW con él, dije Márquez porque se sonaba cool y me acababa de casar. Y estaba yo muy emocionada. Claro que nunca supe que iba a ser lo que hago. Y nunca supe que en algún momento Claudia Márquez era mi marca y no la iba a poder dejar. Y de hecho ha sido un problema porque legalmente no soy Claudia Márquez. Entonces, si te subes a un avión, si vas a una reservación de un hotel, todo es un problema, ¿no? Porque obviamente
pues, la gente te conoce como Claudia Márquez, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Nueva York, en breve me van a buscar porque tengo una reunión, van a buscar ¿cómo se llama? El cuarto de Claudia Márquez en recepción y les van a decir que Claudia Márquez no está aquí. Porque claro, como no existe Claudia Márquez legalmente, pues entrego mi pasaporte que dice Claudia Cristina Pérez Elguer, ese es mi nombre, y pues obviamente no pego. Es una friega. Lo hice mal, nunca lo supe, pero ya pasó. Pero la pregunta es que cuando dejo BM para irme a Nissan, le digo a Alex, habiendo vivido tantas broncas con el apellido de este tipo de cosas como les acabo de decir, ya en una carrera internacional, le digo que y le digo, si me pongo mi apellido, ¿no? Y la verdad es que dije, no, ya hice un nombre, ¿no? Y ya hice una marca. En el mundo automotriz hay una Claudia Márquez, y ese soy yo. Y ya no nada más es México, ya pasó fronteras, ya está en muchos otros lados, ¿no? Y también ya para entonces había entendido la importancia de lo que implica pues mi marca, ¿no? En términos otra vez de valor, de ética, de resultados, de objetivos, pero también de presencia, de calidez, de cercanía, de liderazgo. Esta soy yo. Y vaya, hoy no hay nada que más proteja en esos términos que mi marca. Excelente. Coloqué unas estadísticas para que más o menos ubiquen, jóvenes, el porcentaje de, atrás le voy a dar para atrás, el porcentaje de CEOs a nivel global. El porcentaje es muy mínimo, es el 3%, pero tenemos un dato muy curioso. En México estamos liderando el porcentaje mayor, aquí en México a nivel fuera de la industria automotriz, es el porcentaje mayor de CEOs mujeres. Entonces, ¿a qué se debe eso, Claudia, que tengamos en México pues más líderes en distintas industrias? Es más la mujer más aferrada, más disciplinada. ¿A qué se deberá eso? Porque, por ejemplo, tenemos Estados Unidos con un 18%, siendo y países de primer mundo, pero en primera posición tenemos a México. ¿A qué se debe eso, Claudia? Pues fíjate que esta estadística no la conocía, pero qué bueno, qué gusto me da. Mira, las mujeres sin duda en cada momento tenemos, tenemos años, ahora como digo que estamos de moda, en donde se ha entendido la importancia de la diversidad, en cualquier tipo de diversidad, pero ahorita concretamente hablando de cambio digo, lo que una mujer tiene que aportar en comparación a lo que un hombre tiene que aportar. Y no es que una sea mejor que la otra, simplemente es que es diferente. Y es diferente, y al ser diferente, obviamente tienes la posibilidad de ver el punto de vista mucho más integral para cualquier tipo de decisiones. Lo que sí sucede es que las mujeres forzosamente denme un segundo, porque ¿qué creen? Que me están esperando allá abajo, necesito nada más decir que voy. Claro, si no te preocupes. Uy, no. Jóvenes, les pongo aquí Sorry. principales rasgos de los CEOs a nivel global. Ahí vienen el promedio de edad, características, son personas innovadoras, visionarias, estructuradas, con tema de audacia. Es importante que vayan viendo eso, los rangos de sueldos. Este, y bueno, ahorita que nos platique, Claudia, listo. Platícanos un poquito qué hace una CEO de Hyundai. ¿Cuál es su, digamos, nosotros nos imaginamos a una CEO en una oficina, pero realmente cuál es la realidad de tu posición? ¿Qué haces todos los días de 8 a 11 de la noche? No sé a qué hora te duermas, pero ¿cuál es tus funciones? ¿Qué hace una CEO de Hyundai? Pues mira, yo aseguro que todos los objetivos que se plantearon en el plan de negocios que les comentaba hace rato a través de la pregunta del ingeniero Pascual se cumplan. Punto. Esa es mi chamba. Está fácil, lo acabo de decir. Son muchos, ¿no? Hablábamos de ventas, de share, de mayoreo, hablamos de retorno en ventas para los inversionistas, los distribuidores, hablamos de satisfacción de clientes. Son unos 10, 12 puntos que tengo que velar que se lleven a cabo. Y por supuesto, pues le digo al equipo, este es un juego de 12 meses, porque además todos estos objetivos los tienes divididos por mes. Es un juego de 12 meses en donde el 31 de diciembre termina el juego y ganaste o no ganaste. Y cuando digo ganaste o no ganaste, pues claro que tienes que improvisar, cambiar, ajustar tu plan dependiendo de lo que sucede afuera. No hay muchas cosas que podemos controlar.
nosotros y hay muchas otras que no podemos controlar. Y al no poderlas controlar, lo que sí tengo que hacer es velar para que haya un plan que nos lleve y nos adapte a regresar a nuestro plan original. Eso es lo que hago. Obviamente tengo un equipo, no tengo un director de marketing, uno de ventas, uno de logística, uno de finanzas, ¿no? Y todos ellos pues tienen muy claro lo que ellos impactan en esta parte de los objetivos. Yo lo que intento es, lo que hago todos los días es alinearlos, balancearlos, calibrarlos, si es que salen por la libre sin querer. O sea, no hablo de temas obviamente con intención, pero obviamente pues no es un negocio fácil y pues el financiero va a tener una visión mucho más clara en datos duros en términos financieros, a lo mejor con un poco de menos sensibilidad comercial, pero claro que si no tienes sensibilidad comercial, a lo mejor entonces no llegas al financiero. Entonces todos estos temas los trato de alinear y trato de evitar problemas, pero si ya llegaron también, trato junto con el equipo de buscar la solución más efectiva. Perfecto. Últimos dos Supongo temas, que la Claudia, porque sí, sabemos que tu agenda sí. es súper acelerada. Para concluir con dos últimas preguntas. Un tema bien importante. Nosotros tenemos pues ya un grupo con especialidad en energías limpias y en especialidad en vehículos eléctricos e híbridos. Coloco una estadística de España, del tema de Hyundai España, todo lo que fueron las ventas hasta el 2021. En México, ¿cómo vamos con el tema de la electromovilidad, los vehículos híbridos de Hyundai, próximamente toda la gama de Ioniq, de eléctricos? ¿Cómo ves el panorama en este año, próximos años, digo, 2021, 2025, 2030? ¿Cuál es tu estrategia en el tema de la electromovilidad? Bueno, pues bien, en términos generales, digo, es una pregunta que nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, yo creo que para todo el mundo es sabido y ha leído por todos lados que el futuro está efectivamente en la electromovilidad. Eh, Concretamente, la empresa Hyundai a nivel mundial acaba de confirmar hace algunas semanas, a lo mejor ya casi 2 meses, una inversión de $7.4 billones en Estados Unidos para el desarrollo de autos eléctricos e híbridos con el fin de llegar a 1 millón de ventas para el 2025. Esta inversión empezará en el 2022, que está a la vuelta. Eso habla básicamente de la intención y la seriedad que tiene la empresa en términos de ecologías, de ambientes limpios, obviamente, y sustentables por muchas razones que ustedes obviamente conocen. Concretamente, si vamos a México, el año pasado, el 2020, la industria cae 28% y la de autos ecológicos cae 4.7%. O sea, básicamente cae bastante más fuerte la industria en general que autos ecológicos, que es lo que estamos hablando ahora. Híbridos es por mucho todavía la cantidad de unidades que se venden. Se vendieron el año pasado por ahí de 24,000, un poquito más, 24,300. Y a pesar de que efectivamente cada vez la penetración es mayor en nuestro país, va a tomar tiempo, ¿no? Y va a tomar tiempo por muchas razones. Necesitamos más estaciones de carga eléctrica, por ejemplo, ¿no? Si piensas que en el 18 había 900 en México contra 21,000 en China. Obviamente en un país complicado, una Ciudad de México, que ahorita concretamente puedo decirles, pues si no tienes la tranquilidad de que vas a tener un rango en un tráfico que a veces no conoces y vas a poder cargar, pues esto sin duda es un tema que existe y es latente. Además de la realidad del costo de los autos ecológicos es mayor que un auto de gasolina y por lo tanto también un costo mayor se transfiere a un precio mayor hacia el público y por lo tanto también va a tomar más tiempo, ¿no? Para Hyundai a nivel mundial, les decía, para Hyundai en México no queremos ser ajenos a esta visión tan importante de cambiar simplemente de ser pues alguien que produce, una marca que produce coches, ¿no? A buscar soluciones inteligentes para nuestros clientes de movilidad. Y por supuesto, hablando de estas tendencias que hace rato también hablaba con el ingeniero Pascual, ¿no? Que se planean años atrás para el futuro, estamos muy metidos en ese tema de inversión y muy comprometidos. México en este momento necesitamos un poquito de más certidumbre en términos de recuperación de la industria en general. Cae 28% el año pasado,
Ahorita el 30 de junio estamos 18.1% arriba que el año anterior, lo cual evidentemente es bueno, pero sí les quiero decir que sigue siendo 60% abajo que en el 2016, que fue el pico. Entonces, bueno, pues obviamente también tiene que ser sustentable para las empresas en términos de retorno en algún momento, que haya suficientes clientes todavía en el mercado que tengan esta intención de compra para autos ecológicos. La intención cada vez es mayor, sin embargo, el costo todavía no logra disminuirse y por lo tanto los precios. Y eso también es una condición que estamos trabajando y que México no será la excepción. Quizá obviamente tome un poco más tiempo que en otros países en donde también hay más incentivos por parte del gobierno para reducir el precio y el impacto hacia el cliente, pero por supuesto es un tema real. Y bueno, nosotros estamos, ahora comercializamos el modelo Ioniq, estamos buscando un par de modelos diferentes más en el muy corto plazo híbridos para después entrar con eléctricos. Excelente, Claudia, muchísimas Claudia, gracias. una última pregunta. A ver, última pregunta. Si me pueden permitir Voy a decir que sí va a ser la última pregunta porque hace 12 minutos tendría que la estar última, encima Claudia. de un coche para ir a una reunión. Díganme. Sí, esto tiene que ver con el tema de las emociones. En la neuroventa, sus estrategias o hacen algún estudio sobre las emociones de los posibles compradores y sus gustos. Bueno, hacemos cualquier cantidad de estudios que van incluidos en cada una de las partes de comercialización, de equipamiento, de producto, precio y sobre todo de comunicación. Y cada una de las campañas que ven de televisión afuera o de cualquier tema digital tiene que ver con el estudio que se está haciendo en comparación del posicionamiento del coche alineado a la expectativa del cliente. Perfecto. Por supuesto. Gracias, Claudia. Y bueno, ¿algún mensaje que nos quieras dejar para los alumnos en alemán? Mensaje cortito algún mensaje que les puedas dejar para su futuro profesional en ¿Quieren que se los diga alemán. en alemán? Se los digo en alemán, pero primero se los digo en español y luego en alemán. Excelente. Bien importante. Cada uno de ustedes tiene que pensar qué es lo que quiere. Lo más cerca a lo que necesitamos hacer es definir qué es lo que nos hace felices. Eso de subir a lo más alto posible por subir o por ganar no necesariamente es el mejor argumento. No hay que pensar qué es lo que tú quieres, qué estás dispuesto a veces a comprometer o a ceder por un objetivo que te va a hacer feliz a ti. Lo más importante es que tú seas feliz, porque si no las cosas truenan, no son sostenibles. Entonces, la primera es que se planteen muy claro qué es lo que quieren hacer. La segunda es que busquen siempre ser congruentes, consistentes y fuertes. Y la consistencia y la congruencia no se marca en una semana, ni en un mes, ni en un año, ni en 2, ni en 3. Es una forma de vida, es una forma de principios que generalmente no tendrían por qué cambiar. Y en países como el nuestro a veces, lamentablemente, esta línea de lo que debe de ser y lo que es un poquito borrosita. Borrosita no esté bien. En mi caso es un tema binario, es blanco-negro, o haces lo correcto o no haces lo correcto. Y muchas veces tiene que ver con un tema de cumplimiento, otra vez, y ética. Busquen siempre ser éticos. Las empresas internacionales es de las cosas más fuertes porque es la manera de confiar más en cada uno de ustedes. Entonces, trabajen eso y yo creo que todos sabemos siempre qué es lo que está bien de lo que esté mal, sabemos diferenciarlo. El tema no es diferenciarlo, es tomar la decisión correcta. Esas son las cosas que les puedo decir que van a ayudarles en el futuro. Y ahora nada más les voy a decir en alemán, sei glücklich, es gibt nur ein Leben und das Beste ist, dass man glücklich ist. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Fue un placer Gracias, platicar. Claudia. Porque me van a regañar porque me están esperando y yo soy bien puntual. Pero la próxima vez, la otra enseñanza es que la próxima vez lo hacemos más largo, ¿les late? Felicidades, Claudia. Muchas Éxito. gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Bye bye. Bye. Bye bye. Gracias a todos los presentes. Que tengan bonito día.